Hay momentos en los que ayudar a alguien parece un riesgo o una molestia. Uno mira hacia otro lado, se justifica, sigue de largo. Pero cuando Jesús contó la historia del buen samaritano, no lo hizo para dar una simple lección de moralidad, sino para exponer el corazón. Bienvenido a Sabiduría para el Corazón, con el pastor Stephen Davey, en la voz y adaptación de Daniel Cuquín. Hoy llegamos a una de las parábolas más conocidas del Evangelio de Lucas, pero también una de las más malinterpretadas. Acompáñenos mientras descubrimos qué quiso enseñar Jesús realmente y cómo esta historia redefine por completo el amor al prójimo. Este estudio se titula Lecciones del Buen Samaritano. Hace algunos años asaltaron a un presentador de noticias en Nueva York. Pasó justo enfrente de su apartamento. Lo golpearon, lo derribaron y quedó tendido en el suelo. Estaba consciente, con los ojos abiertos, pero no podía moverse. Horas después, cuando lo rescataron, él relató la escena aterradora. Estaba tirado allí, en medio de la oscuridad, viendo a la gente pasar sin prestarle atención. Incluso el repartidor de leche llegó temprano por la mañana, dejó las botellas junto a él y se marchó. Nadie se detuvo a ver qué pasaba hasta varias horas después. Y ese no es un caso aislado. He leído recientemente que incluso algunos operadores del número de emergencias, profesionales entrenados para responder cuando las personas llaman pidiendo ayuda, no siempre están dispuestos a ayudar. En una noticia, una mujer se estaba escondiendo en una tienda mientras una persona disparaba su arma, sembrando el pánico, así que llamó al número de emergencias y susurró pidiendo auxilio. Al parecer, la operadora le reclamó por susurrar y le colgó. En otro caso, una mujer atrapada dentro de su automóvil en una calle inundada llamó al número de emergencias. Su coche se estaba llenando de agua y, con miedo de abrir la puerta o bajar la ventana, pidió ayuda y consejo. Pero en lugar de socorrerla, la operadora la regañó por haber manejado durante una tormenta. Le dio una cátedra de lo imprudente que había sido, hasta que la llamada se cortó y la mujer se ahogó. La verdad es que legisladores en distintos países han debatido por años sobre esta misma cuestión, la responsabilidad humana. ¿Cuándo y cómo debe alguien estar dispuesto a ayudar a otro? En los Estados Unidos, por ejemplo, todos los estados han aprobado lo que se conoce como leyes del buen samaritano. Y lo fascinante es que el concepto detrás de estas leyes surgió de una conversación entre Jesús y un experto en la ley. Esa conversación está registrada en Lucas capítulo 10. Y le anticipo algo, lo que ocurre en ese diálogo debería tener un impacto directo en tu actitud, y en la mía también. Estamos ahora en Lucas 10, versículo 25, donde leemos: Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y para ponerle a prueba dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Ahora Jesús podría haberlo dejado en ridículo con una respuesta como: ¿Dices que eres intérprete de la ley y no sabes eso? Uno no hace nada para recibir una herencia. Alguien murió, tú estás vivo, esa persona dejó algo para ti. No se gana, se recibe. ¿Dónde me dijiste que estudiaste? Pero el asunto aquí no era legal o intelectual, era espiritual. Esta era una pregunta teológica. Como explica el Dr. Dwight Pentecost, lo que este maestro de la ley realmente estaba preguntando es: ¿qué tan bueno tengo que ser para entrar al reino del Mesías y obtener la vida eterna? Él estaba diciendo, ¿qué nivel de bondad se requiere para calificar? Probablemente esperaba que Jesús le diera la típica lista de reglas. Obedece las tradiciones de los antepasados, sigue las enseñanzas de los rabinos, participa en las ceremonias y rituales judíos. En otras palabras, este maestro de la ley
Quería saber cuántas reglas debía cumplir para poder entrar al reino. Pero en lugar de eso, Jesús le lanza una pequeña prueba sorpresa. Versículo 26. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la lees tú? O sea, ¿qué dice la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, sobre cómo una persona puede estar en paz con Dios? ¿Cómo entiendes tú lo que eso significa en la vida real? Y la verdad es que esta era una pregunta sencilla para este hombre. Ya tenía hasta la respuesta memorizada. De hecho, él oraba esta respuesta todas las mañanas y todas las noches, como lo hacía todo buen judío. La conocía de memoria. Era parte de lo que se conoce hoy como el Shema, y venía directamente de Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Este hombre responde en Lucas 10:27, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Detengámonos allí por un momento. En esa época, como también hoy, se entendía que el corazón representaba las emociones y los deseos, que el alma simbolizaba la conciencia y la personalidad, que la fuerza reflejaba la voluntad y la determinación, y que la mente representaba la inteligencia y el pensamiento lógico. En otras palabras, el mandamiento más importante de la ley no era simplemente una regla, era una relación. Significaba amar a Dios con todo el ser. Pero el maestro de la ley no se detuvo ahí. También citó otro pasaje, esta vez de Levítico 19, versículo 18. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le responde en el versículo 28, respondiste correctamente, haz esto y vivirás. Ahora, una cosa es poder citar la Escritura, pero otra muy distinta es ponerla en práctica. No pase por alto este detalle. Si Jesús le hubiera preguntado directamente, ¿amas a Dios con todo tu corazón? El hombre fácilmente habría respondido, por supuesto que sí. ¿Y qué le podrías decir después de eso? Y eso nos lleva a una pregunta importante. ¿Cómo se puede saber si alguien realmente ama a Dios? ¿Qué comportamientos, qué actitudes o patrones de vida lo demuestran? Piénselo por un momento. Si alguien dijera que ama a Dios, ¿puede usted notarlo sin que esa persona tuviera que decir una sola palabra? ¿Lo podría notar por la forma en que vive? Hay personas que no leen la palabra de Dios, lo que demuestra que no quieren escucharlo. No oran, lo que indica que no desean hablar con Él. No se congregan en la iglesia, lo que revela que no les interesa adorar a Dios en comunidad ni obedecer sus ordenanzas. Pero aún así jurarían sobre una Biblia que aman a Dios. Mire, este hombre fácilmente podría haber dicho que amaba a Dios. Y como había dedicado su vida al estudio de la ley, todos los presentes habrían dado fe de eso. Fin de la conversación. Pero aquí está el problema. Él mismo añadió esa frase sobre amar al prójimo como a uno mismo. Y eso sí se puede comprobar. Eso es tangible. O sea, alguien podía ir a tocar la puerta de su vecino y averiguar si era cierto. Una cosa es decir que amas a Dios y otra muy distinta es demostrarlo amando a los demás. Me lo imagino allí parado pensando, ¿por qué tuve que incluir esa parte sobre amar al prójimo? Por eso ahora él hace lo que muchos hacen cuando la verdad los confronta. Él busca una salida, trata de encontrar una escapatoria. Y la suya fue bastante astuta. Versículo 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Él sabía que estaba en problemas. Sabía que si examinaban las pruebas de su vida no saldría bien. Así que decide ganar tiempo. La pregunta para Jesús es, ¿a quién exactamente debo considerar como mi prójimo? Ahora, puede que eso suene hasta ridículo para nosotros, pero en tiempos de Jesús, muchos rabinos judíos ya habían limitado la definición de prójimo a otra persona que también fuera seguidora de Dios. Así que este maestro de la ley esperaba que Jesús se alineara con esa idea y dijera algo como, tu prójimo es aquel que va contigo a la sinagoga,
que vive en tu vecindario, que piensa igual que tú, que vota como tú, que cree lo mismo que tú. En otras palabras, lo que él quería decir era: amo a quienes me aman. Me llevo bien con los que me tratan bien. Y ese, querido oyente, sigue siendo el estándar común hasta el día de hoy. Un rabino famoso que vivió 190 años antes del nacimiento de Cristo enseñó lo siguiente en una de sus obras más conocidas: si haces el bien, asegúrate de saber a quién se lo haces. Da a los piadosos, pero nunca ayudes al pecador. Retén su pan, no se lo des. Dale solo al que es bueno. En otras palabras, ama a tus amigos porque ellos califican como prójimos, y a los demás puedes despreciarlos sin problema. Pero Jesús no va a aceptar esa idea. En lugar de eso, va a contar una historia que va a redefinir por completo qué significa ser un prójimo y cómo se ve el amor cuando salimos a la calle y vivimos entre la gente. Jesús comienza en el versículo 30 diciendo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Ahora bien, todos los que escuchaban a Jesús en ese momento sabían perfectamente a qué se refería. Y es que esa escena tristemente era muy común. Podríamos decir que era noticia de todos los días. El camino de Jerusalén a Jericó tenía unos 27 kilómetros. Era angosto, empedrado y lleno de curvas peligrosas. Las colinas que lo rodeaban estaban llenas de cuevas, un escondite perfecto para los bandidos. El historiador judío Josefo escribió que ya 400 años antes de Cristo, ese camino era conocido por los robos y la violencia. En tiempos más recientes, Herodes había reconstruido Jericó y la había convertido en una ciudad tipo resort. Así que esa ruta era frecuentada por funcionarios del gobierno, líderes religiosos y personas adineradas que viajaban para disfrutar el fin de semana. Por eso, este era el lugar ideal para emboscar caravanas y robarle a los ricos. Pero Jesús continúa en el versículo 31 diciendo: casualmente descendía por aquel camino un sacerdote, es decir, venía en la misma dirección. Y seguramente al oír esto la audiencia se animó. ¡Qué bendición, un sacerdote! Y es que ese hombre representaba lo más alto en cuanto a la devoción a Dios. Servía en el templo, era un hombre apartado para servir al Señor. El momento parecía perfecto, aquí viene la ayuda. Pero luego Jesús dice: y viéndolo, pasó de largo por el otro lado. Ahora eso fue inesperado. Si había alguien que se suponía que debía hacer el bien, alguien que según todos ya tenía asegurada su entrada al reino de Dios, era un miembro del sacerdocio. Pero este sacerdote cambia de carril, por así decirlo, se desvía, lo esquiva y pasa de largo. ¿Por qué? No se nos dice directamente, pero hay una pista en Números capítulo 19, versículo 11. Allí leemos que en la época del Antiguo Testamento, cualquier persona que tocara un cadáver quedaba ceremonialmente impura durante 7 días. Y ese hombre parecía muerto. Así que, ¿para qué arriesgarse, no? Mejor no revisarle el pulso. Y es que si está muerto y lo toco, tengo que guardar cuarentena por 1 semana. Y ya todos sabemos lo molesto que puede ser eso. Nadie quiere aislarse por gusto. Ahora, los estudiosos de la Biblia señalan que Jericó, en tiempos de Jesús, tenía la mayor concentración de sacerdotes que vivían fuera de Jerusalén. Así que probablemente este hombre venía de regreso a casa, luego de haber cumplido su turno en el templo. Estaba cansado, solo quería llegar a la casa, quería comer algo, tomar una siesta, ver el partido en la tele más tarde. Pero aquí está la lección. No se puede agendar en el calendario un momento para ser un buen samaritano. No hay horarios convenientes para ayudar a alguien con un problema. Uno simplemente se presenta y lo hace. La historia continúa en el versículo 32, donde Jesús dice que asimismo un levita, al llegar cerca de aquel lugar y verlo,
pasó de largo por el otro lado. Me imagino que la audiencia se sorprendió por la indiferencia del sacerdote, pero definitivamente esperaba algo más el levita. Después de todo, los levitas eran los asistentes del templo. Hacían los trabajos duros, estaban acostumbrados a ensuciarse las manos. Eran personas prácticas, dispuestas a servir. El texto sugiere que el levita incluso se acercó un poco más para observarlo. Quizás se detuvo un momento evaluando la situación, pensando qué hacer. Pero finalmente él también se aleja. Otra vez no se nos dice exactamente por qué. Pero antes de juzgarlo, debemos reconocer el riesgo que implicaba detenerse. Tal vez pensó que los ladrones seguían cerca. Podían estar esperando a su próxima víctima. Sin duda, el levita miró hacia todos lados con desconfianza y, por la razón que fuera, decidió que no valía la pena arriesgarse. Mira, querido oyente, al estudiar el pasaje, notamos que no es tan sorprendente que el sacerdote y el levita no se detuvieran a ayudar. A fin de cuentas, este era un camino peligroso. Recuerdo cuando mi esposa y yo vivíamos en Detroit, Michigan. Estaba tomando mis primeras clases del seminario, y si conoces o has escuchado de Detroit, sabrás que es una ciudad famosa por su seguridad y su bajo índice de criminalidad. Broma, es todo lo contrario. Y una noche mi esposa fue a una reunión de la iglesia, y al regresar, ya era tarde, nuestro viejo auto se volvió a descomponer. Era un Volare verde, un auto típico de los años 70 en los Estados Unidos, parecido a esos sedanes largos y cuadrados que uno ve en las películas antiguas, algo parecido a un Peugeot 504. Bueno, ella había decidido ahorrar tiempo tomando un atajo, atravesando una zona algo peligrosa de la ciudad. Y puede creer que justo allí el auto decidió descomponerse. Así que quedó varada bajo un puente de ferrocarril, sin iluminación cerca. Eso fue antes de que hubieran teléfonos celulares o GPS, así que imagínese lo que sintió. No sabía qué hacer. No tenía cómo contactarme ni a mí ni a nadie. Y por supuesto no pensaba bajarse del auto y ponerse a caminar. Justo entonces un auto se detuvo detrás del de ella. Un joven se acercó a la ventanilla y le preguntó si podía ayudarla. Mi esposa, con toda razón, no quiso bajar el vidrio más que unos milímetros. Apenas abrió una rendija para darle mi número de teléfono y pedirle que me llamara. Él le explicó que venía de su cena de ensayo de boda. Se casaba al día siguiente. Le dijo algo que ella nunca olvidó. No me gustaría que mi futura esposa se quedara sola y desamparada en un lugar así. También le recordó que no estaba en una zona muy segura que digamos, como si ella ya no lo supiera. Bueno, el joven se fue a buscar un teléfono para llamarme y mientras tanto otro auto se acercó. Disminuyó la velocidad. Era una patrulla de policía, pero ella no lo vio y el policía tampoco la vio a ella, porque cuando el auto se detuvo mi esposa se había agachado por miedo. Poco después el joven volvió y hasta le trajo una taza de café y le prometió que esperaría en su auto detrás del de ella hasta que llegara la ayuda. Cuando el joven me llamó, yo contacté a un amigo del seminario y él y su esposa se subieron de inmediato al auto y fueron a buscarla. Ni siquiera me pasaron a buscar de lo apresurados que estaban de ir a buscar a mi esposa. El problema fue que tomaron el camino habitual entre el seminario y nuestro apartamento, no el atajo que mi esposa había decidido usar esa noche, así que no pudieron encontrarla. En un momento dado, mi amigo hizo un giro en U ilegal para intentar una nueva ruta y, como era de esperarse, en ese instante vio encenderse unas luces azules detrás de él. Lo detuvo la policía. Cuando el oficial se acercó, mi amigo le explicó lo que estaba ocurriendo. Le dijo que estaba buscando un Volare verde, a lo que el policía respondió: «Yo pasé junto a ese auto. Sé exactamente dónde está». Así que todos volvieron a subirse a sus autos, condujeron hasta el lugar donde estaba mi esposa y finalmente todos vivimos felices para siempre. Mire, no seamos demasiado duros con el sacerdote o el levita.
Habría hecho falta alguien realmente compasivo para detenerse a ayudar. Y mientras más reflexiono en esta historia que contó Jesús, más me convenzo de algo. Lo que más me sorprende no es que esos dos hombres no se detuvieran. Lo que verdaderamente me sorprende es que alguien sí lo hizo. Versículo 33. Pero un samaritano que iba de camino llegó cerca de él y al verlo, tuvo compasión. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado. Un autor comentó que la audiencia original probablemente esperaba que el samaritano terminara lo que los ladrones habían empezado. Los judíos y los samaritanos se despreciaban mutuamente desde hacía siglos. La hostilidad entre ellos era profunda, arraigada en diferencias históricas, religiosas y raciales. Pero lo que este samaritano hace no tiene sentido humano, tiene sentido divino. Observa el versículo 34, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndolo sobre su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. El samaritano se acerca, no se aleja. Él toca sus heridas, posiblemente usando tiras de tela de su propio turbante o túnica. Limpia las heridas con vino para desinfectarlas, les aplica aceite para aliviar el dolor. Luego pone al hombre sobre su propio animal, lo que implica que ahora él tiene que caminar, y lo lleva a una posada. Muchos piensan que ahí es donde termina la ayuda, que simplemente lo dejó al cuidado del mesonero y siguió su camino, pero no, la historia no termina ahí. Observe de nuevo el final del versículo 34. Lo llevó a un mesón y cuidó de él. Y al otro día, o sea, él se quedó con él durante la noche, lo atendió en el momento más crítico. Seguramente le dio de beber, lo vigiló mientras dormía, limpió sus heridas una y otra vez. Y al día siguiente, sacó 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo: «Cuídalo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese». Prácticamente le entregó al mesonero su tarjeta de crédito, un cheque en blanco. Historiadores señalan que 2 denarios habrían alcanzado para pagar varios días, tal vez incluso casi un mes completo de hospedaje y comida en una posada de aquella época. ¿Quién hace eso? Nadie hace eso. Nadie se involucra a ese nivel. Pero ese es justamente el punto. Alguien que realmente conoce a Dios, alguien que lo ama de verdad, debería ser el tipo de persona que sí lo hace. Ahora bien, Jesús no está definiendo aquí el plan de salvación. No está diciendo que si usted quiere ir al cielo, entonces debe detenerse a ayudar en cada accidente que vea por el camino. Lo que Jesús está haciendo, como ya había hecho antes con otras personas, es poner el dedo exactamente en el punto que revelaba el problema del corazón. En este caso, ese problema era la hipocresía, o tal vez el orgullo también, o el prejuicio. Así que ahora Jesús le hace una última pregunta a este hombre. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y el maestro de la ley responde en el versículo 37, el que tuvo misericordia de él. Ahora, ¿nota algo curioso? Él ni siquiera quiere pronunciar la palabra samaritano. No es capaz de decirlo en voz alta en un contexto positivo. Simplemente no puede. Sí, él entendió perfectamente la enseñanza, pero no está dispuesto a arrepentirse de su prejuicio ni de su orgullo. Este hombre seguirá afirmando que ama a Dios mientras continúa despreciando a los samaritanos. Y es importante seguir recalcando que el buen samaritano no se presenta aquí como un modelo para ganar la entrada al reino, sino como un modelo de cómo deben vivir los ciudadanos del reino. Y por si lo había olvidado, Jesús es el buen samaritano por excelencia, porque Él nos encontró cuando estábamos sin fuerza, sin esperanza, vacíos y rotos. Él nos vio y tuvo compasión.
Jesús no solo se acercó, Él se inclinó, nos levantó, restauró nuestra vida y pagó toda nuestra deuda espiritual. Y además, prometió regresar para ajustar todas las cuentas a nuestro favor. Todo lo que Él ha tocado en nuestra vida lleva consigo una huella de amor, un rastro de gracia. Y ahora nosotros, que hemos sido transformados por su gracia, deseamos parecernos a Él más y más y más. Queremos conformarnos a su imagen. John Sutherland, un oficial de policía en Londres, explicó un principio de la ciencia forense conocido como el principio de intercambio de Locard. Ese principio fue desarrollado por el Dr. Edmond Locard y se basa en una idea muy sencilla. Todo contacto deja un rastro. En otras palabras, todo criminal deja evidencia. Donde quiera que pisa, todo lo que toca, el vidrio que rompe, la pintura que raya, la sangre que deja, todo eso es evidencia que no olvida que él estuvo allí. Pero Sutherland no se detuvo en la ciencia forense, sino que dijo este principio que también se aplica a las relaciones humanas. Él dijo, cada vez que dos personas entran en contacto, se produce un intercambio, ya sea entre amigos de toda la vida o entre desconocidos que se cruzan por un instante. Siempre dejamos algo atrás. Animamos o ignoramos. Extendemos la mano o la retiramos. Caminamos hacia alguien o nos alejamos. Bendecimos o maldecimos. Y cada contacto deja una huella. La forma en que tratamos y valoramos a los demás importa, porque deja un rastro. Querido oyente, los hijos del reino deberían conocerse por eso mismo, por dejar rastros de gracia, por sembrar evidencia de compasión, de misericordia, de amor, por donde quiera que van. A veces lo que realmente revela nuestro amor por Dios no son nuestras palabras, sino cómo tratamos a quienes nos necesitan. Gracias por acompañarnos hoy en Sabiduría para el Corazón, una producción del Ministerio Sabiduría Internacional. El programa de hoy se tituló Lecciones del Buen Samaritano y forma parte de nuestra serie en el Evangelio de Lucas, en el centro de atención. Si desea más información sobre el ministerio o quiere acceder a nuestros recursos bíblicos gratis, visite nuestra página web sabiduriainternacional.org. Le esperamos en nuestro próximo programa.